la ciberseguridad y la cooperación internacional. Lo primero que hay que decir es que el derecho penal y el derecho procesal penal clásicos fueron desarrollados sobre la base de un modelo de criminalidad física, marginal e individual. Sin embargo, en la actual era de la información, en donde se hace referencia a la creación de una nueva estructura social dominante denominada la sociedad en red, o una nueva economía, la economía de la información y la globalidad, y una nueva cultura, la cultura de la virtualidad real, nos impone unos retos muy importantes de cara a hacer frente al flagelo de la ciberseguridad. Las cifras sobre fraudes informáticos vienen en aumento. A través de los canales que pone a disposición la Policía Nacional, se registraron 30.410 casos en 2019. De acuerdo con el más reciente estudio sobre tendencias del cibercrimen 2019-2020 de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, las modalidades de fraude más recurrentes son el phishing con el 42%, la suplantación de identidad con un 28%, el malware con un 14%, y los medios de pago digitales con un 16%. En Colombia, el tipo penal hurto por medios informáticos es el delito más denunciado, con un total de 31.058 casos a 31 de diciembre de 2019. En segundo lugar, se encuentra la violación de datos personales con 8.037 casos, y el tercer delito más denunciado es el acceso abusivo a sistemas de información con 7.994 casos. A pesar de estas cifras alarmantes y preocupantes, más del 50% de estos delitos no llegan a la Fiscalía General de la Nación, es decir, no son judicializados, lo cual representa un grave problema para hacer frente a este tipo de delitos. Colombia ha tenido avances importantes en el marco internacional en la lucha contra este flagelo. Además de pertenecer a la Europol y a la Interpol, en 2015 el país suscribió el Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia. Adicionalmente, Colombia adoptó una estrategia nacional de ciberseguridad, lo que se ve reflejado en el nuevo COMPES de seguridad digital y ciberseguridad. En la región no son pocos los países que ya cuentan con una estrategia nacional de ciberseguridad que ha sido una de las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos. Pero ¿cuáles son entonces las dificultades más apremiantes para judicializar la ciberdelincuencia? Vamos a enunciar algunas de ellas. En primer caso está la capacidad de anonimato del sujeto activo de la conducta punible. Esto es, que los agentes activos del delito proceden de manera sigilosa, poseen una alta capacidad tecnológica y logran actuar de manera anónima y borrar toda huella digital que los vincule con el delito. En segundo lugar está la capacidad de acción y reacción, que es otra de las problemáticas. No contamos con un cuerpo especializado que nos permita actuar de manera rápida y de manera directa para evitar este tipo de flagelo. La tercera causa que puede mencionarse es que no existe una entidad especializada ni un ministerio público experto. No contamos con un área experta en el Ministerio Público, en la Procuraduría General de la Nación, que pueda trazar esas directrices para las entidades del Estado para que haya una correcta indagación y haya una correcta aplicación de las sanciones frente a este tipo de infracciones. Adicionalmente, tenemos la concepción tradicional de tiempo y espacio. Los delitos informáticos se consuman en su mayoría en el ciberespacio, esto es, en cualquier lugar del mundo. No conocen fronteras o territorios. Sin embargo, existe un principio que es el principio de la territorialidad de la ley penal. Se puede juzgar un delito siempre y cuando se haya cometido en el territorio. Entonces, esa concepción tradicional de tiempo y espacio debe reevaluarse para poder perseguir a estos ciberdelincuentes en cualquier lugar donde se encuentren. Existe una escasez de una fuerza laboral calificada. No existen profesionales calificados en ciberseguridad que entiendan y que puedan reaccionar y puedan entender de una manera rápida y proactiva este tipo de situaciones. Y esto hace que desde
los prestadores de servicios públicos, las empresas y los actores involucrados en un proceso judicial en ese sentido, la fiscalía y los jueces, no tengan la capacidad de reacción ni la capacidad de entender y comprender de manera clara y precisa este tipo de delitos para poder aplicar de manera coherente y eficiente las sanciones que corresponden. Como recomendaciones para contrarrestar la ciberdelincuencia, podemos mencionar las siguientes. Primero, construir e implementar adecuadamente políticas públicas de seguridad digital y ciberseguridad. Segundo, contar con una legislación de avanzada, que sea dinámica, que permanentemente esté a la par de esos delitos que vienen evolucionando con el día a día. Tercero, fortalecer la cooperación regional e internacional. Este es un factor indispensable para reaccionar ante el crimen informático organizado y detener esos ataques cibernéticos. Cuarto, la educación cibernética. Sin duda, uno de los objetivos estratégicos principales es tener personal capacitado en todas las esferas del Estado, tanto en el sector productivo como en el sector público. Quinto, elaborar un reglamento general de protección de datos personales. Si bien en Colombia contamos con una ley que protege los datos personales, es indispensable que esta ley se ponga a tono con las tendencias en materia de protección de datos a nivel internacional para poder atacar y sancionar a quienes violen esos reglamentos generales de protección de datos. Y por último, el principio de equivalencia o universalidad de la justicia mundial penal en materia de delitos cibernéticos. Esto significa poder perseguir a cualquiera de estos atacantes independientemente del país donde cometan el delito.